Creo que este congreso o esta reunión debería servir un poco como punto de inflexión en tanto en cuanto de aquí se van a elaborar y se van a definir una serie de protocolos que, como toda buena profesión y toda profesión científica, pues tienen que basarse en nuestras actuaciones profesionales. Bueno, no quiero extenderme más porque vamos a intentar ir en un plan un poco rápido. La exposición de un protocolo no es la exposición de una fisiopatología ni es la exposición de un tratamiento pormenorizado, simplemente es, pues eso, comentar un poco cómo se deben o cómo debemos de actuar ante determinados momentos. En el caso que nos ocupa ahora mismo es el tema del manejo del dolor posoperatorio. El dolor agudo posoperatorio es un problema importante que todo paciente pues puede tener. Es una de las complicaciones prácticamente seguras que nosotros nos vamos a encontrar en la cirugía, y del manejo del dolor posoperatorio, pues como ahora después veremos, va a repercutir, el manejo de ese dolor posoperatorio va a repercutir muchísimo en la evolución del posoperatorio del paciente. Dependiendo del tipo de intervención, se estima que el 30% de los pacientes experimentan un dolor leve tras la cirugía. Todos los pacientes, es decir, en una cirugía tan simple como puede ser una cirugía de uña o la exéresis de un nebus, ya el paciente, una vez que se ha pasado la anestesia, generalmente va a experimentar algo, pero algo de dolor siempre nos va a experimentar. El 30% de los pacientes experimentarán dolor moderado y el 40% dolor severo. Lógicamente el dolor va a estar un poco en función de varias cuestiones, como ahora después veremos. Una de ellas, lógicamente, es el tipo de cirugía que nosotros estemos aplicando al paciente. El dolor postoperatorio, cuando se trata inadecuadamente, va a generar mucha ansiedad en el paciente y va a tener una respuesta endocrinometabólica que puede, acarrear alteraciones incluso de tipo bioquímico en el propio paciente por alteraciones endocrinológicas. Los efectos de dolor, como decimos, va a generar estrés. Ese estrés va a dar lugar a una respuesta endocrinometabólica. Fundamentalmente va a haber una descarga de catecolaminas, de lo que se llaman hormonas contrarreguladoras. Catecolaminas fundamentalmente, del tipo de la adrenalina. Estas hormonas contrarreguladoras son todas aquellas que van a hacer que haya un aumento de la glucosa circulante, con lo cual los pacientes que nosotros estemos interviniendo, que sean diabéticos, pueden tener, simplemente por el hecho de tener un dolor, pueden llegar a tener un desequilibrio, una alteración en las cifras de glucemia. Aparte, puede también, como digo, tener una disminución de la secreción de insulina, que sería hormona reguladora. La insulina lo que hace es provocar una bajada de las cifras de glucemia. En ese caso, como digo, tenemos que andar con mucho ojo, sobre todo si los pacientes son diabéticos, mucho ojo con pacientes que padezcan lo que cada vez se está viendo más, que es el síndrome metabólico, efectos del sedentarismo, obesidad, como tantas veces hemos hablado de la diabetes tipo 2, pues el inicio de la diabetes tipo 2 generalmente suele ser hoy día con una alteración a nivel de metabólico, lo que se suele llamar el síndrome metabólico. Vamos a tener también unas alteraciones a nivel de la respuesta respiratoria. Sobre todo, y en esto, si estamos hablando de cirugía abdominal, mucho más, pero va a tener unas alteraciones en la respuesta respiratoria porque el paciente, cualquier movimiento que haga, incluso puede llegar a repercutir en un dolor que no se esté tratando. Y os puedo decir que incluso hay veces que los pacientes no llegan a toser porque el mismo dolor les impide toser. Es decir, el hecho de toser puede que acentúe el dolor. De manera que eso nos va a hacer que el paciente puede llegar a desarrollar lo que se llama una neumonía hipostática, como consecuencia de que las secreciones se quedan ahí almacenadas y no hay movilización de las mismas, por la tos no se pueden expulsar y ahí puede llegar a padecer esa neumonía hipostática. Al mismo tiempo, eso nos va a llevar también a que la tasa de ventilación y perfusión va a ser mucho menor, lo que es el volumen residual va a ser menor. De manera que el paciente va a tener alteraciones a nivel también del intercambio gaseoso pulmonar. Mucho cuidado también, es muy importante, en pacientes que estemos tratando que tengan una alteración en el flujo aéreo, una obstrucción crónica del flujo aéreo, pues cuidado con ellos porque pueden llegar a desarrollar una neumonía. Y entonces vamos a tener dos complicaciones. Ya estamos viendo la importancia del manejo del dolor. Cardiocirculatorias también van a tener en cuenta que el dolor va a producir una contracción. Si estamos en un paciente, como antes hablábamos con la doctora Moreno, un paciente que nos pueda llegar a tener una alteración a nivel de
perfusión periférica, el hecho de producir esa contracción, esa contractura, va a hacer que incluso pueda llegar a disminuir más y a comprometer la luz de la arteria. De manera que también puede llegar a tener, como digo, esas alteraciones importantes a ese nivel. Un aumento de la tensión arterial. ¿Por qué? Pues como consecuencia de que las hormonas contrarreguladoras están empezando a actuar, esa adrenalina, esas catecolaminas, que suelen ser sustancias vasopresoras o suelen tener un efecto vasopresor, puede que nos haga desarrollar una crisis hipertensiva, incluso el paciente por el mismo dolor. Al mismo tiempo también puede que aumente, como es lógico, el gasto cardíaco, también desarrollado como consecuencia del dolor. También hay una respuesta gastrointestinal alterada, puede llegar a producir constipación y estreñimiento, y al mismo tiempo también una respuesta en el aparato excretor, es decir, el paciente puede llegar a tener una retención urinaria. Y os voy a decir una cosa, no hace mucho tuve un caso clínico que al paciente tuve que sondarlo, porque era un paciente prostático. Entonces el paciente con el dolor tuvo tal contractura que el paciente, bueno, pues estuvo mal. Me llamó, yo había intervenido el paciente y había sido una cosa bien sencilla, había sido un devengarra. Pero me llama el paciente, coincidió que yo estaba trabajando en el servicio de urgencias y me llama, oye, que tengo un problema, que es que me operaste ayer y he tenido dolor y he tenido tal. Bueno, pues llegué a este hombre hace ya de esto 1 año y medio aproximadamente. Pues tuve que ir a su casa, verlo, y para sondarlo le tuve que coger y poner una cosa curiosísima. Y es diazepam, el mismo diazepam que nosotros estamos utilizando cuando hay una crisis comicial, Estesolid de 10 miligramos, que se pone vía rectal. Pues le tuve que colocar el Estesolid porque si no, no había forma de la contractura que tenía, que yo le produjo tal relajación, que entonces ya la sonda entró perfectamente. Pero yo quiero deciros que el dolor, fijaros la cantidad de alteraciones importantes que puede tener. Y por eso es muy importante que nosotros controlemos perfectamente el dolor. La respuesta psicomotora, pues también es muy grande. ¿Por qué? Porque se produce un círculo que tenemos que romper en todo momento, que es el dolor, contractura, dolor. Para eso no solo vamos a utilizar analgésicos, como ahora después veremos, sino que también podemos utilizar ayudantes, como pueden ser los relajantes musculares, en el caso este que os decía antes del mismo diazepam. Otros efectos que puede tener el dolor. El retardo en la reparación del trauma. Puede tener otro efecto también a nivel de inmunosupresión. Y puede tener otro efecto también a nivel de hipercoagulabilidad. Es decir, lo que parece que es una cosa que no le damos mucha importancia, porque el hecho del dolor va un poco unido con consubstancial al hombre, es una cuestión consubstancial al hombre, y si os dais cuenta, a lo largo de la humanidad, a lo largo del desarrollo de la humanidad, la percepción del dolor y la importancia del dolor ha ido desapareciendo, no es que haya ido desapareciendo, ha ido cambiando, porque han empezado a sintetizarse fármacos para el dolor. El dolor es algo bueno, porque el dolor nos está avisando de que ahí pasa algo realmente fastidioso. Tal es así que un paciente diabético que tenga una neuropatía sensitiva es considerado como aquel paciente que ha perdido el don del dolor, en tanto en cuanto se considera el dolor como un don muy preciado. El dolor se nos puede representar en un paciente por 2 motivos fundamentalmente. Puede ser un dolor de tipo neuropático o puede ser un dolor de tipo nocioceptivo. En el caso del dolor posoperatorio, generalmente es un dolor de tipo nocioceptivo. ¿Por qué? Porque hay un agente nocivo que está haciendo un daño, y entonces el cuerpo pues reacciona de esa manera, manifestando el dolor. A nosotros lo que nos viene a decir que cuando algo duele es porque pasa algo. Ya sabemos de sobra que cuando nosotros hacemos una incisión, al paciente luego le va a doler, como digo, en la primera diapositiva. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es controlar ese dolor que no se exacerbe. Y hay muchos problemas, y el problema nos viene dado porque en muchas ocasiones ese control del dolor es inadecuado. Cuando nosotros hacemos un buen control del dolor, el paciente se va a sentir mucho más satisfecho y mucho más confortable. Cuantísimas veces no ha venido a nuestra consulta un paciente diciéndonos, mire usted, yo me operaré de juanetes, pero como me dicen que duele tanto, la gente, al principio, cuando tú haces una cirugía de juanetes, la mayoría de la gente le da muchísima más importancia al dolor, que si le va a desaparecer el muñón, que si va a poder andar pronto, que si no sé cuánto. Es que no me opero del juanete porque me duele mucho. Si nosotros somos capaces de controlar el dolor del paciente, la satisfacción, lógicamente, será mayor. El paciente podrá tener una movilización más temprana. El periodo posoperatorio será más corto. Y al mismo tiempo los costos también serán más cortos. De manera que si nosotros, en la sociedad en la que estamos viviendo, donde estamos sometidos a esa nerviosidad moderna que ya decía Freud,
y todo el mundo lo que quiere es lo antes posible volver a trabajar, porque cada vez hay más autónomos, y los autónomos, los pobres, pues tenemos que, día que no trabajamos, día que no cobramos, pues la gente lo que quiere es trabajar. De manera que una forma de disminuir los costos, ya vemos lo importante que es el control del dolor posoperatorio. Pero como yo decía siempre, pensamos que ¿por qué le duele a los pacientes una cosa tanto? ¿Por qué nosotros en muchas ocasiones no somos capaces de controlar ese dolor? ¿Cuál es la causa de que nosotros hagamos un control inadecuado de la analgesia? Fundamentalmente es un síntoma, por lo tanto es una sensación subjetiva, no mensurable, no se puede medir con un termómetro. Entonces hay pacientes que te van a decir que le duele más o que le duele menos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque de ahí ya va a partir que para que nosotros controlemos el dolor tiene que ser un tratamiento que esté perfectamente personalizado. Segundo, la medicación que nosotros estamos utilizando en muchas ocasiones es medicación insuficiente, y en otras muchas ocasiones la dejamos a demanda del paciente. Si te duele, tómate. Igual que la importancia que le damos al control de la infección posoperatoria, debemos darle también al dolor posoperatorio, y debemos de pautar una analgesia, como ahora después veremos en una serie de pautas que vamos a dar como protocolo para el control del dolor. Otras veces no funciona porque hay una formación inadecuada de los profesionales que están manejando al paciente. Y ahí podríamos hablar largo y tendido del tema. No sé si alguno de vosotros, imagino que será enfermero y que habrá trabajado o trabaja en un servicio de cirugía. El paciente posoperatorio, en la mayoría de las ocasiones, y sobre todo antes más, el médico te daba una orden de tratamiento que ponía Nolotil y dolor, en vez de pautar un Nolotil. Si no pasa nada, porque se le pauta el Nolotil. Si estamos pautando otra medicación con unos efectos secundarios mucho peores, o un ibuprofeno, o cualquier tipo de analgesia, vamos a pautarlo con una cadencia, sabiendo la vida media del fármaco en sangre, y cuando el fármaco va a dejar de hacer efecto, vamos allá a administrar otra dosis. Una información o una formación un poco inadecuada. Comunicación inadecuada entre paciente y profesional de la salud. Nosotros tenemos que, y fundamentalmente entre profesional de salud y paciente, tener en cuenta que uno de los motivos que al paciente le va a generar mucha ansiedad es no saber que le va a doler. Bueno, váyase usted a su casa y si le duele, tómese. No, ahí no hay un feedback importante ahí entre la comunicación del paciente y la comunicación del profesional. Debemos decirle, a usted le va a doler y usted tiene que tomarse tal tratamiento. El paciente eso le va a generar menos ansiedad, porque sabe, la ansiedad se le genera ante una aparición de un accidente, de una cuestión que no está perfectamente explicada a este paciente. Ausencia de tratamientos personalizados, ya lo hemos comentado antes. Otro de los problemas, inicio el tratamiento una vez instaurado el dolor. Muchas veces hablo yo con compañeros y digo, oye, ¿tú cuando el paciente se va a la consulta ya le has administrado un analgésico? Y me dice, ¿para qué si no le duele? Cuando le duele que se lo tome. No. Si el paciente se empieza a tomar el analgésico una vez instaurado el dolor, el tratamiento de ese dolor va a ser más refractario. Entonces yo recomiendo, si tenéis la posibilidad de cuando el paciente esté siendo intervenido, tenerle una vía acogida, antes de que se vaya el paciente, aprovechar que tiene la vía acogida y meterle pues cualquier tipo de analgésico que se pueda meter diluido en el suero. De esa manera, cuando tenga el despertar de la anestesia, que es uno de los momentos más dolorosos, el dolor va a estar mitigado porque ya va a haber un efecto de un analgésico circulando por esa sangre. ¿De acuerdo? No esperéis a que aparezca el dolor para empezar a tratarlo. Otro de los motivos, fármacos inadecuados en tanto a principio activo como a dosis del principio activo. Fijaros, y un ejemplo muy sencillo. Nosotros, en una ampolla de Nolotil, tiene el equivalente a 3 cápsulas de Nolotil. Y le dices al paciente, después del dolor, tómate una pastilla de Nolotil, o se te pincha una ampolla de Nolotil. Hay tratamientos intermedios, que no tienes ni que darle la ampolla entera, ni que darle una cápsula solo. Le puedes dar 2 cápsulas, incluso le puedes dar 3 cápsulas, que no pasa nada. Al mismo tiempo también hay otros fármacos, como ahora después veremos, que son los adyuvantes, que lo que te pueden hacer es potenciar el efecto del fármaco, y te va a potenciar el efecto satisfactorio o que tú deseas, el deseado, y va a tener una disminución de secundarismo, porque le va a dar una dosis de tratamiento terapéutico, de sustancia terapéutica inferior a la que te puede ocasionar el daño. Otro, elección del método de administración inadecuado. Si tienes un paciente con una vía acogida, no le hagas tomar una cápsula de Nolotil. Aprovecha la vía y administra ahí el fármaco antes de que el paciente se vaya a su casa. Entonces, si os dais cuenta, hay muchos detalles que nosotros
Hay muchos detalles que a nosotros se nos pasan. Ahora estaréis cayendo mucho y diciendo, oye, pues ¿sabes qué es lo que está diciendo Dionisio? Pues lleva razón, porque a mí me está pasando. ¿Sabes qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues vamos a consensuar, y de eso se trata el protocolo, una serie de bases para el tratamiento del dolor nocioceptivo que es este. Que no es el dolor neuropático, ni el dolor del miembro fantasma, ni es la radiculopatía, no. Dolor nocioceptivo, en este caso concretamente, dolor posoperatorio. Lo primero, la base del dolor posoperatorio tiene que ser un tratamiento farmacológico. Punto. Ahí no hay otra. Puede que utilicemos medidas físicas, como es aplicación de frío, como es inmovilización, que la inmovilización es analgésica per se, pero fundamentalmente el manejo es farmacológico. El segundo, los fármacos analgésicos que vamos a utilizar como primer eslabón, que después veremos la escala terapéutica de la Organización Mundial de la Salud, van a ser los AINES. Luego podremos utilizar opiáceos y luego incluso, pues derivados mórficos. Y tercero, junto a los analgésicos propiamente dicho, hay una serie de fármacos que sin estar clasificados como analgésicos son coadyuvantes. También lo veremos ahora después cuáles son. Voy un poco rápido para no... Mirad, cuando nosotros tenemos el primer escalón, que es dolor leve o moderado, tenemos que utilizar una analgesia moderada. Es decir, no vamos a matar moscas a cañonazos, no le vamos a dar a un paciente que hemos operado de una uña un parche de fentanilo. No hace falta ponerle eso. A lo mejor si tú le pautas una analgesia antes de que aparezca el dolor y continuada como mínimo durante las 48 horas, 24-48 horas, el dolor va a estar mitigado. ¿Ahí qué vamos a utilizar como analgésicos moderados? Pues AINES. Segundo, esto, como digo, no es invención. Esto ya viene recogido por la Organización Mundial de la Salud. Segundo escalón, dolor moderado intenso. Ese es el dolor que más nos va a aparecer a nosotros por el tipo de cirugía que hacemos, sobre todo cirugía osteoarticular. Hay veces que aquí se nos escapan los AINES. Tenemos ya que empezar a utilizar ciertos analgésicos centrales menores. Ya tenemos que empezar a ir filtreando, a ir jugando un poco con la asociación de varios fármacos. Podemos utilizar AINES más codeína. La misma dosis de AINE y codeína. ¿Qué es lo que ocurre? Que la codeína va a hacer como coadyuvante de la AINE. De manera que quizá la misma dosis de AINE vamos a tener un efecto analgésico mayor. O podemos utilizar AINES más de toproposifeno o tramadol, que ya sería adolonta, que ya sería una AINE, o sea, que ya sería un analgésico en la escala media. No os doy la prenda en utilizar este tipo de analgésicos. Sí que tenéis que tener en cuenta como secundarismo de estos analgésicos en algunas ocasiones el tema de la codeína pues puede ser constipación intestinal, que va a disminuir, y ojo también por lo que decíamos antes, que es un antitusígeno, y si el paciente lo que queremos es que tosa, hay ojo y mucho cuidado, y si estamos utilizando tramador, el paciente lo que te puede decir es que tiene vómitos tremendamente. Me hubiera gustado que hubiera estado el anestesista, porque él podría hablarnos en la mesa redonda bastante más de esto. Pero bueno, por lo menos ya sabemos aquí hasta dónde podemos llegar. Y ya en el caso de dolor intenso, generalmente este viene a ser dolor de cirugía torácica, viene a ser dolor de cirugía muy agresiva, viene a ser el dolor que presentan los pacientes que tienen una neoplasia, dolor de tipo canceroso. Aquí ya sí que vamos a echar mano a analgésicos centrales mayores, incluso hay veces que al paciente, para evitar el dolor, hay que llegar a sedarlo. O sea, cirugía torácica, el paciente hay veces que tiene que estar sedado durante un tiempo, incluso cirugía neurológica también, ¿de acuerdo? Esto es ni más ni menos que donde nosotros debemos de mirar a la hora de querer o de intentar instaurar un tratamiento analgésico, seguir la escala terapéutica de la Organización Mundial de la Salud. Los analgésicos ayudantes que os estaba comentando antes, que se pueden utilizar en el segundo y tercer eslabón del dolor, el segundo y tercer escalón, pues serían los antidepresivos, serían los corticoides, serían los anticonvulsionantes, los antiespasmódicos, los miorelajantes y cualquier tipo de tranquilizante. ¿De acuerdo? Sabéis que genera ansiedad el dolor, que tiene unas alteraciones a nivel psicosomático el paciente importante, pues le vamos a dar tranquilizantes o miorelajantes, como decía, antiespasmódicos. Siempre esto vamos a intentar utilizarlo junto y concomitantemente, como digo, con los AINES, porque no tienen, si los utilizamos solos, no tienen poder analgésico. Sí que es cierto que en determinados antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, en determinados tipos de dolor de tipo neuropático, están haciendo un efecto importante, incluso utilizándolos solos. Sí que tienen ahí efecto analgésico, pero en el dolor nocioceptivo no tienen efecto terapéutico solos. Simplemente hay que unirlo a algún tipo de AINE.
Vamos a seguir una serie de reglas y con esto ya termino, con el tema del dolor. Creo que por lo menos para despertar un poco el interés y para que de aquí salga algo medianamente consensuado, me parece que la exposición está bien. En principio, ¿qué tenemos que hacer para hacer una buena prescripción de un analgésico? Prevenir la aparición del dolor, os lo estaba diciendo, antes de que aparezca el dolor vamos a darle el analgésico. Segundo, elegir la vía de administración más simple. Tercero, prescribir la dosis correcta. ¿Y eso en función de qué va a estar? En función de la cirugía que hagamos, de la idiosincrasia propia del paciente, porque hay pacientes que llegan al consulta y te dicen, mire usted, es que yo tolero muy mal el dolor. Pues aplica un tratamiento un poquito más agresivo que aquel que te dice, y vosotros sabéis, y ya esto es como experiencia personal, cómo yo me doy cuenta si el paciente tolera más o menos el dolor. Yo me doy cuenta si el paciente tolera más o menos el dolor cuando estoy administrando la anestesia. Hay pacientes que le estás poniendo la anestesia y dicen, pues que así no me he enterado, ese paciente tolera muy bien el dolor. Hay pacientes que le estás poniendo la anestesia y está el tío ahí nervioso, que ay, que me duele, que... Uy, ahí hay que ponerle luego un buen analgésico, vamos, una buena terapia analgésica, porque este hombre va a ser muy propenso al dolor. Otro punto, prescribir en función de la intensidad del dolor siguiendo las pautas de la escala de la OMS, ya lo hemos visto. Otro, evaluar frecuente y periódicamente al paciente, llamarlo o que te llame. Yo cuando opero a un paciente por la mañana, por la tarde, o él me llama o yo lo llamo. Y siempre la primera pregunta, oye, ¿te duele? El hecho del control del dolor es fundamental. Es fundamental. Ajustar en función de la respuesta. Si me dice el paciente, pues sabes que me estoy tomando 2 pastillas de Nolotil y no me estoy enterando, me está doliendo igual. Pues a lo mejor tengo que coger y dar una pastilla de Nolotil y un paracetamol, codeína. ¿Para qué? Pues para aumentar precisamente esa dosis. Para aumentar la dosis, aumentar el fármaco para que el dolor esté más mitigado y ir jugando con ese tipo de sustancias terapéuticas. Cuidado con las contraindicaciones, cuidado con las alergias, es buenísimo, como antes estábamos hablando con la doctora Moreno igual, hacer una buena anamnesis, un buen reconocimiento, preguntar al paciente por alergia, preguntar al paciente por, lógicamente, y en este caso, si el paciente tiene una alteración a nivel gástrico, si tenéis que utilizar un analgésico, utilizar también un protector gástrico. Es más, no pasa nada, aunque el paciente no tenga ningún problema a nivel gástrico, si nosotros pautamos un omeprazol al paciente durante el periodo de tratamiento con el analgésico. Utilización de fármacos ayudantes, ya lo hemos visto antes. Y muchas gracias. Yo creo que de aquí puede salir algo importante. Y ahora, ya.